preparando el camino. Imagínate que estás caminando por un sendero en medio de un bosque. Y en este sendero hay curvas cerradas, rocas. En el camino hay pendientes que son muy empinadas y terrenos resbalosos. Cada paso parece que es un desafío. ¿Te suena familiar tal vez? A veces nuestra vida espiritual se siente así, llena de obstáculos y desafíos y muchas dificultades. En el libro de Isaías, capítulo 40, del 3 al 5, dice: Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezar las calzadas en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Esta escritura nos invita a preparar el camino para que Dios obre en nuestras vidas, transformándolas de una manera diferente y que sus obstáculos sean relevados por su gloria. Hoy expresaremos y empezaremos un camino que el Señor quiere que aprendamos a superar las dificultades y a suavizar nuestras actitudes para que la presencia de Dios brille en nosotros. Voy a hablar de 3 puntos básicos y el primero es que necesitamos enderezar los caminos que están torcidos. Porque un corazón que está torcido nunca reflejará la gloria recta de lo que es Dios. La Biblia nos enseña que todos hemos torcido nuestros caminos y en Isaías 53:6 nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿cuál de ellas se apartó por su propio camino? Los caminos torcidos incluyen el engaño, la injusticia, cuando dañamos a otros por beneficio propio. Otro camino es la rebelión y es cuando nosotros no hacemos la voluntad del Padre, sino elegimos lo contrario. La deshonestidad es cuando torcemos la verdad para justificar nuestras acciones. En el proceso, tenemos que aprender a enderezar esos caminos. Y Proverbios capítulo 3, verso 6 dice: reconócenlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Enderezar nuestros caminos no es de esfuerzo solitario, es algo que requiere humildad, y la humildad es el reconocimiento del entendimiento que cada uno de nosotros tenemos y que es ilimitado. También necesitamos reacción. Y eso nos llama a poder vivir de una manera cooperativa y activa, buscando la guía en cada decisión. Dios no te pide un camino perfecto, te pide un corazón dispuesto a prepararlo. El segundo punto que voy a hablar es que todo valle sea elevado. Y la mayoría de las veces los valles más profundos pueden convertirse en las montañas más altas cuando Dios interviene en medio de ellas. Entendiendo los valles espirituales, nosotros podemos encontrar que muchas de las veces son esos momentos de dificultad. El valle de sombra de muerte habla de aquellos momentos de pérdida y de dolor. El valle de las lágrimas es el que hablamos de periodos de tristeza y nos lamentamos en medio del mismo. El valle de la decisión, y este valle nos habla de momentos confusos y de incertidumbre. Pero también tenemos el valle de los huesos secos, en donde las situaciones que parecen sin esperanza recobran la esperanza por medio del Espíritu Santo. Y Dios transforma esos valles. La Escritura dice en Efesios 3:20, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. El poder que obra eficazmente en nosotros. Imagínate que ese poder hoy obre en medio de nuestras vidas.
Como Dios eleva nuestros valles, ¿cómo lo hace? A través de la fortaleza de nuestra fe. En la dificultad aprendemos a depender de Él, desarrollando en nosotros un carácter. Los valles nos enseñan paciencia y perseverancia, nos dan esperanza. Lo que parecía imposible se vuelve posible. Nos acercan a Él. En los valles experimentamos su presencia de manera especial. Tu valle de lágrimas puede ser un terreno fértil para que el día de hoy un milagro mucho más grande en toda tu vida pueda llegarse a completar por medio de la esperanza puesta en Dios. Y número 3 es el derribando las montañas y allanando las asperezas. Con fe, del tamaño de un grano de mostaza, las montañas más grandes se vuelven caminos planos. Identificando las montañas en nuestras vidas, nosotros tenemos que ver que esas montañas representan obstáculos que parecen incertidumbre y parecen cosas muy grandes, y entre ellas la montaña del orgullo, que es la imagen que nosotros presentamos ante Dios sin querer humillarnos. También tendremos las montañas de la tradición, que nos atan al pasado y nos restringen el cambio. La montaña del pecado, que nos dice que crean barreras entre nosotros y Dios. El poder de la fe para mover montañas se activa en Mateo 21:21. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que hice con la higuera, sino que podrán decirle a esa montaña: levántate y échate al mar, y así lo hará. Porque necesitamos ver cuáles son las características de la fe que mueven esas montañas. Esas características deben ser activas y no pasivas. Requieren acción de nuestra parte. Necesitamos confiar en el poder de Dios y no solo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos perseverar. No se rinde ante los obstáculos. Esta fe se basa en la palabra. Encuentran su fundamento, sobre todo en cada promesa que Dios ha dado. ¿Y cómo es esto de que allanamos las asperezas? En Proverbios 15:1 dice que la respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo allanar las asperezas? Pues déjame decirte algo. En nuestro carácter empiezan a desarrollarse a través de la mansedumbre y de la humildad. En nuestras relaciones, usar palabras que sanen no quiere que nosotros aprendamos a herir, y nuestro trato debe ser gentil y comprensivo con otros. En nuestro corazón le permite que el amor de Dios suavice nuestra dureza. La fe no es tener la fuerza para mover montañas, sino tener la confianza en aquel que sí puede hacerlo. Piensa en esto por un momento. Cuando el profeta Isaías proclamó este mensaje, no solo le estaba hablando a la preparación para la venida del Mesías, no, sino también estaba hablándonos de la preparación continua que debemos hacer en nuestras vidas para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. El resultado de la preparación, Isaías 45 manifiesta lo siguiente: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto no es una promesa vacía, sino es una declaración divina que respalda por la autoridad de Dios mismo. Y cuando preparamos el camino en nuestros corazones, hay algo que cambia. Enderezamos lo torcido de nuestro carácter, elevamos los valles de nuestras dificultades,
derribamos las montañas de nuestros obstáculos y sobre todo allanando las asperezas de nuestro trato hacia con los demás. Entonces, y solo entonces, escúchame bien, la gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas de tal manera que otros la verán y serán impactados.